Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos un nuevo proyecto en el que vamos a aprovechar los retales de tela que nos van quedando por casa de otros proyectos. Yo la verdad es que tengo un montón de trocitos que van quedando que me da pena tirar porque las telas son muy bonitas. Hoy aprenderemos una nueva técnica para reciclarlos y hacer un trabajo tan bonito como esta cesta que estáis viendo, redonda, con un volante en la parte superior y con un montón de compartimentos en el interior. Esta técnica que vamos a emplear se llama Paper Foundation, lo que viene a ser en castellano que vamos a ir cosiendo los trocitos de tela directamente sobre papel. Vais a ver que es muy sencilla y nos permite hacer un trabajo como puede ser este, o también una colcha, un bolso, lo que os apetezca, porque una vez que hayáis unido los trozos tenemos unos bloques estupendos para utilizarlos en cualquier otro trabajo. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el proyecto de hoy necesitamos preparar los siguientes materiales. En primer lugar, os invito a que abráis el cajón de los retales, donde guardamos los trocitos de tela que nos van quedando de otros proyectos. Bueno, pues tenemos que buscar unos cuantos que combinen entre sí. También necesitamos una tela que utilizaremos en el forro. Para darle cuerpo y forma a nuestro trabajo vamos a utilizar estabilizador, hule de espuma o foam. También tengo un poquito de fliselina de aplicación o entretela de doble cara. La utilizaremos en unos detalles que vamos a poner en la parte exterior. También tengo cinta de bies estrechita de 2 centímetros que vamos a utilizar para rematar el cesto en la parte exterior y la tenéis que tener al tono de las telas que van en la parte de fuera. Y luego aquí veis que tengo un poco de todo, cintas decorativas, encajes, botones. Bueno, pues con estos elementos vamos a decorar también la parte exterior del cesto. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. En el proyecto de hoy, aparte de reciclar retales, vamos a ver una técnica que se conoce como Paper Foundation, lo que viene a ser en español coser sobre el papel. Para ello os tenéis que descargar el molde, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web. Vais a ver que el molde es un cuadrado de 14 por 14 en el que hay una serie de piezas dibujadas con unos números que son el orden en el que tenemos que irlas cosiendo. Pues bien, este molde lo tenéis que imprimir 6 veces porque necesitamos hacer este bloque 6 veces para completar el contorno de la cesta. Comentaros a la hora de imprimirlo que utilicéis un papel lo más fino posible porque va a facilitar que podamos coser sobre él y además que luego podamos retirarlo. En el mercado existen papeles específicos para el Paper Foundation, pero si no lo tenéis no pasa nada, con que utilicemos un papel que sea finito va a ser suficiente. Ya he impreso y recortado los bloques que vamos a utilizar. Lo primero que se hace en este tipo de trabajo es siempre doblar el papel por las marcas. Parece una tontería, pero hacerlo ahora es bastante fácil y nos va a ayudar luego mucho en el trabajo que tenemos que hacer. Para esta parte del trabajo necesitamos un alfiler de cabeza plana, una regla y un cúter. Si no tenéis regla y cúter lo podéis hacer con las tijeras. Entonces tomamos uno de los primeros retales y tenemos que comprobar que tapa completamente el cuadrado que está marcado con el número 1. Una vez que lo hemos comprobado, lo situamos por la parte de detrás. Veis que ahora nos viene muy bien que el papel esté doblado para colocarlo y vamos a sujetarlo con un alfiler y volteamos. A continuación tomamos otro retal y vamos a confirmar que tapa completamente el número 2. Veis que es más grande, luego cortaremos el exceso. Y entonces lo vamos a situar, en este caso, encima del 1, alineando al borde. Y con este mismo alfiler, lo suelto, vamos a sujetar las dos telas y el papel. Ahora tenemos que dar un pespunte recto que va desde este punto hasta este otro punto, es decir, la línea que separa el 1 y el 2, pero sin pasarnos de aquí a aquí. El pespunte lo damos por este lado del papel, que es donde tenemos la raya y nos va a quedar así exacto. Ya dado el pespunte, fijaros que va exacto de lado a lado. Ahora lo que hacemos es soltar el alfiler
y abrimos las telas. Si tenéis este tipo de rodillito, os es muy cómodo utilizarlo ahora, simplemente para abrir bien la costura, si no también lo podéis hacer planchando. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustar los márgenes de costura. Nos vamos al lado donde tenemos los números pintados y veis, como ya tengo el papel doblado previamente, ahora es muy sencillo, doblo por ahí y con la ayuda de una regla y el cúter dejo un margen de costura. Yo en este caso estoy dejando 1/4 de pulgada, podéis dejar también 1 centímetro o bien cortarlo a mano. Vamos a ir rodeando todo lo que es la pieza 1 y 2 para ajustar el margen. Voy al otro lado y iría ahora ya al último de los lados, que sería justo aquí. Así nos quedan todos los márgenes del mismo tamaño. A continuación, la pieza que tenemos que incorporar es la número 3. De nuevo hacemos lo mismo, tomamos un retal de tela que veamos que es suficiente para tapar la pieza número 3. Voy al lado del revés, veo también un poco que las tonalidades le vayan y lo que hago en este caso es alinear ya, como esta tiene el margen de costura ajustado, alineo el borde de esta pieza con el borde de estas otras dos piezas. Con el alfiler lo sujeto. Cuando vayáis teniendo práctica no os va a hacer falta sujetarlo con alfiler, simplemente bueno, lo sujetáis con la mano y ya está. Y ahora damos la costura que va desde aquí hasta aquí sin pasarnos. Y ahora ya repetimos los mismos pasos, abrimos la tela, aplastamos las costuras con el rodillo, nos vamos al lado donde tenemos los números y cortamos todo el exceso de tela de la pieza número 3. Con la pieza 3 incorporada y los márgenes ajustados, repetimos la operación con la pieza número 4. Tomamos otro retal de tela, comprobamos que es suficiente, alineamos, sujetamos con un alfiler y cosemos. Incorporamos ahora la pieza número 5, que sería esta. El paso ya es siempre el mismo, medimos el tamaño, colocamos por el lado de las telas alineando los bordes, damos el pespunte por el lado de los números sin pasarnos, volteamos, abrimos y ajustamos los márgenes. Ya hemos incorporado la quinta pieza y también este es un proyecto perfecto para utilizar y reciclar los trocitos de cintas que nos van quedando de otros trabajos. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a coser justo aquí encima esta cinta, daré un pespunte a cada lado y la coso ahora porque luego cuando incorpore la pieza número 6, su comienzo va a quedar perfectamente rematado por esa pieza. Con esta cinta decorativa cosida lo que hago es cortar el exceso a ambos lados y ahora incorporaría del mismo modo que he venido haciendo las piezas que nos quedan, que serían las 6, la 7 y la 8. Ya he incorporado la última de las piezas, la número 8, y ahora para terminar voy a utilizar este encaje de bolillos que me queda un trocito de otro trabajo y voy a colocarlo justo aquí, lo alineo al borde de la costura y le voy a dar un pespunte. Ya terminé de coser este encaje y habría terminado el bloque. Mirad, tengo aquí los 6 bloques terminados, que como veis son todos diferentes y además realmente bonitos y especiales. Ahora lo que tenemos que hacer en todos es lo mismo, es voltearlos y retirar el papel. Se retira bastante fácil, como podéis ver, porque las propias costuras nos ayudan a separarlo, ¿no? Porque es como unos puntos donde está el papel cortado y veis que sale muy bien. Voy a quitar ahora el papel de los 6 bloques y continuamos. Ya he quitado el papel por la parte de atrás a todos los bloques y veis cómo quedan terminados, que quedan súper bien planchados y con todos los márgenes de las costuras iguales. Ahora lo que vamos a hacer es unirlos entre ellos. Los podéis unir de dos maneras. Estos dos estarían en la misma posición o bien los podemos ir girando. Yo particularmente creo que queda más divertido si los mezclamos todavía más. No que vayan todos con el mismo dibujo, sino irlo mezclando. También comentaros que estos bloques ahora los vamos a usar para esta cesta de costura,
pero los podéis usar para cualquier otro tipo de proyecto. Los elaboramos de la misma manera y los vamos uniendo en función del tamaño de la pieza que necesitamos. Ahora los voy a unir todos entre sí formando una tira, de esta manera. Mirad, ya uní todas las piezas entre sí y mirad qué bonito queda, también lo he planchado. Ahora voy a preparar dos aplicaciones que voy a hacer con Festón a esta pieza. Tengo aquí un trocito de tela en la que he puesto con letras de imprenta I love sewing, y luego también tengo un trocito de tela en tono rojo. Entonces lo que hago es cortar una pieza de la fliselina o entretela de doble cara, que en realidad es como un pegamento que va sujeto a un papel. Y entonces ahora cuando le damos calor a este papel, transfiere el pegamento a uno de los lados de esta tela. Luego cuando lo retiremos y lo volvamos a dar calor, quedará pegada esta tela a la tela donde queremos hacer la aplicación. Voy a hacer lo mismo con un trocito de tela en tono rojo, con la que voy a hacer luego un corazón. Recorto las piezas a su tamaño . Con las piezas recortadas ahora vemos dónde las vamos a colocar. Por ejemplo, el corazón lo voy a poner aquí y ahora al quitar el papel lo colocamos donde lo queremos aplicar, por ejemplo aquí, para que destaque un poquito, y al darle calor ya queda pegado. Hacemos lo mismo con el otro. Ahora lo que voy a hacer es darle una puntada de festón todo alrededor para acabar de fijarlo a la tela principal. Mirad, ya puse el festón tanto en el corazón como en este otro letrerito. Los hice a máquina, que se tarda un momento. Ahora, esta pieza os mide ahora mismo un largo total de 74 centímetros. Lo que vamos a hacer es ya cerrarla. Unimos la primera y la última de las piezas para que nos quede ya circular. Alineamos los bordes, damos un pespunte con un margen de 1 centímetro y esta pieza ahora la reservamos hasta el montaje final. Para preparar el fondo de la cesta tomamos 2 piezas de la tela del forro y una pieza de estabilizador. Sobre ellas tenemos que hacer lo mismo. Tomamos algún objeto redondo que tenga un diámetro de 23 centímetros. Esta medida es importante porque es la que va a hacer que coincida con el tamaño que hemos preparado de las piezas anteriores. Con las 3 piezas cortadas formamos el siguiente sándwich. Tomamos una de las piezas de tela y ponemos el derecho hacia la mesa. A continuación colocamos el estabilizador, foam o hule de espuma. Y por último otra de las capas de tela con el derecho también hacia nosotros. Cuando lo tengáis así sujeto, vamos a poner unas pinzas para que no se nos mueva. En caso de que queráis acolcharlo, es el momento de hacerlo, de dar unas puntadas uniendo las 3 capas entre sí. Yo no lo voy a hacer en esta ocasión. Lo que voy a dar es un zigzag todo alrededor para unir las 3 capas y que así nos facilite la colocación de las piezas que tenemos que ir uniendo. Mirad, ya he preparado la base y al final he hecho un acolchado bastante sencillo. Son simplemente unas rayas paralelas en un sentido y luego perpendiculares haciendo unos cuadrados. Esta pieza la dejamos reservada para luego el montaje final. Ahora vamos a preparar el bolsillo interior. Para preparar los bolsillos del interior cortamos una tira que mida 104 centímetros de largo y 22 centímetros de alto. Lo que hacemos es doblarla a la mitad alineando muy bien los bordes y cuando la tengáis así doblada lo que hacemos es plancharla. Con esta tira así planchada, que os va a quedar con un alto de 11 centímetros, si os apetece podéis decorarla poniendo algún tipo de cinta decorativa, como por ejemplo esta, a una distancia de centímetro, centímetro y medio del borde. Para colocarla os recomiendo que paséis un hilván para sujetarla así en su posición y que cuando la cosáis a máquina no se os mueva.
Cuando hayáis cosido la cinta decorativa, tenemos que hacer una serie de marcas verticales que nos servirán para formar los distintos bolsillos interiores. La primera marca la hacemos a una distancia de 18 centímetros del borde de la tela y las siguientes las haremos todas a 17. Cuando lleguemos al final de esta pieza va a suceder como al principio de esta, que la distancia que tendremos también será de 18. Tomamos ahora una pieza que mide 74 centímetros de largo y 14 de alto y también vamos a hacer una serie de marcas verticales. En esta ocasión la primera marca la hacemos a una distancia de 13 centímetros y las demás las haremos a una distancia de 12. Al final de la pieza aquí nos sucederá lo mismo, tendremos una marca que quedará a 13 centímetros del borde. Estamos incluyendo por tanto un margen de 1 centímetro. Tomamos ahora las dos piezas que acabamos de preparar y las vamos a ir uniendo por las distintas marcas que hemos hecho. Entonces, la pieza que tiene la cinta decorativa, que es más estrecha, la situamos sobre la otra pieza que es más ancha y comenzamos por la izquierda, por ejemplo, alineando los bordes de la tela y luego la marca correspondiente vertical. Cuando la tengáis alineada, sujetamos con unos alfileres y vamos a dar un pespunte justo desde aquí hasta aquí para unir ambas piezas. Cuando hayamos dado esta costura, continuaremos preparando la siguiente marca, que haremos lo mismo, alinearemos la parte inferior, sujetamos también con alfileres y damos un pespunte uniendo ambas piezas. Voy a preparar todas las costuras y continuamos. Tomamos ahora una pieza del estabilizador del mismo tamaño que la pieza que habíamos cortado aquí, es decir, de 74 centímetros de largo por 14 de alto, y tenemos que poner una pieza encima de otra alineando bien los bordes. Vamos a empezar a sujetarlo por la parte lisa, es decir, por donde no están los bolsillos, y lo haremos con la ayuda de unas pinzas. Aquí en la parte de abajo donde están los bolsillos tenemos que decidir cómo vamos a hacer el pliegue. Esto ya es muy personal. Podéis llevar, por ejemplo, los pliegues así hacia los lados y alinear de esta manera, o quizás, que a mí me gusta un poquito más, llevarlos hacia el centro y que queden los bolsillos con esta forma. En cualquier caso, decidáis cómo decidáis alinearlos, lo que tenemos que hacer es, de momento, sujetar estas pinzas que estamos formando con unas pinzas de plástico para que queden bien sujetas en su posición. Cuando tengáis sujetos de esta manera todos los bolsillos, lo que vamos a hacer es dar una costura de zigzag justo por aquí, por el borde, porque así podemos retirar las pinzas y nos va a ser mucho más cómodo para los pasos que tenemos que dar a continuación. Al dar esta costura de zigzag ya los bolsillos me quedan en su posición, pero no tengo las pinzas. Ahora lo que hacemos es poner derecho con derecho, alineamos en el lado corto y vamos a dar una costura con un margen de 1 centímetro. Con la costura dada y como siempre que utilizamos estabilizador o guata, vamos a retirar el exceso que tenemos. Con el exceso de estabilizador recortado por ambos lados, lo que hacemos es poner la pieza de esta manera y tomar la pieza que habíamos preparado al principio y vamos a meter una dentro de la otra. Lo que hacemos es alinear muy bien los bordes, tanto arriba como abajo. Y los vamos sujetando con unas pinzas. Cuando tengáis ambas piezas sujetas, como estáis viendo con las pinzas, lo que vamos a hacer de nuevo en la parte de abajo de los bolsillos es dar un zigzag para unir las piezas entre sí. Este paso no es en sí imprescindible, podríais trabajar como está ahora para el siguiente paso, pero la verdad es que es mucho más cómodo y se tarda un momento en dar esta costura. Ahora tenemos que colocar la base en la pieza principal. Entonces, hay quien lo coloca directamente de esta manera. A mí no me gusta hacerlo así porque muchas veces no coincide. Lo mejor que tenemos que hacer son una serie de marcas tanto en la pieza circular como en la pieza que va en los laterales para encararlas y que así nos coincida. En la base, y bien con bolígrafo o con la ayuda de unos alfileres, vamos a hacer 4 marcas. Doblamos a la mitad y ponemos una marca justo aquí y otra en el extremo contrario. Y luego volvemos a doblar a la mitad haciendo coincidir estas marcas que acabamos de hacer.
que serían aproximadamente aquí. Y ahora vuelvo a poner una marca aquí en este extremo y otra marca en este otro extremo. Por tanto, hemos hecho 4 marcas dividiendo el círculo en 4 partes iguales. Ahora vamos a hacer lo mismo en la pieza del contorno. La doblamos a la mitad y ponemos una marca aquí y la otra justo en el extremo contrario. Y ahora doblamos a la mitad otra vez, encarando estas marcas que acabo de hacer, y pondríamos una marca aquí y la otra justo en el otro extremo. Colocar ahora las piezas es bastante sencillo. Buscamos la primera de las marcas y justo ahí sujetamos con una pinza. Nos vamos a la marca opuesta, buscamos que coincidan y sujetamos con una pinza. Y ahora nos vamos a las otras dos. Las buscamos y sujetamos, y las dos que nos quedan en el otro extremo. Y ahora ya prácticamente el círculo se ha colocado solo y repartido por igual en la base. Ahora simplemente lo que vamos haciendo es ir sujetando con unas pinzas, encarando los bordes de las piezas. Con las dos piezas así sujetas veis que coinciden perfectamente. Lo que vamos a dar es una costura de zigzag de nuevo para unirlas entre sí y que luego cuando coloquemos la cinta de bies nos sea mucho más sencillo. Mirad, os muestro que para dar esta costura que es curva lo que tenemos es que forzar un poquito la tela que está alrededor de la base, porque si no es bastante difícil. Apretando un poquito la tela la vamos doblando. Nos aseguramos así que el borde queda bien alineado y podemos dar el zigzag. Ya di el pespunte en zigzag por la parte de aquí abajo, hay que cortar un poquito luego los hilos, pero veis ya cómo está quedando nuestra cesta de costura. Ahora vamos a preparar el volante que lleva aquí en la parte de fuera. Para hacer el volante necesitamos preparar una tira de la tela que hemos puesto en el interior, en este caso es la de lunares, que mide 1,52 m de largo y 6 centímetros de ancho. Es probable que os pase como a mí, que tengáis que unirla para conseguir este tamaño. Cuando tengáis la tira lo que vamos a hacer es cerrarla. Vamos a unir los extremos y vamos a dar entre ellos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayáis cerrado la tira y nos quede circular, lo que vamos a hacer es planchar estas costuras, las de unión, para que nos queden abiertas, y lo que vamos a hacer también es doblarlo a la mitad y plancharlo de esta manera, para que quede así. Con la cinta así planchada lo que voy a hacer son una serie de marcas cada 25 centímetros. Estas marcas las podéis hacer o bien con un bolígrafo o bien directamente poner unos alfileres. Lo estamos haciendo porque luego nos va a facilitar mucho el colocar todo este volante con el frunce repartido de manera homogénea por todo el contorno de la cesta. Voy a ir poniendo estas marcas y continuamos. Ya he puesto las 6 marcas a 25 centímetros unas de otras. Tened en cuenta que la tira antes de coserla tenía un tamaño de 1,52. Al coserla perdemos 2 centímetros de los márgenes de costura y se queda en ese tamaño de 1,50, que da 6 divisiones de 25. Ahora lo que vamos a hacer es pasar justo por aquí, por el borde, un hilván para ir frunciendo la pieza. Mirad, esta costura la vamos a ir dando con hilo doble para que así no se rompa cuando tiremos, y aproximadamente a medio centímetro del borde. Hay que procurar que todas las puntadas que demos tengan un tamaño similar para que luego cuando frunzamos nos quede similar en todo el contorno. Ya he pasado el hilván, he ido frunciendo un poquito y tengo aquí la aguja con el hilo sin haberlo cortado. Entonces ahora vamos a colocarlo en el borde de la cesta. Fijaros que por dentro también tenemos 6 marcas que son las que hicimos para colocar los bolsillos. Pues bien, vamos a ir alineando cada uno de los alfileres del volante con una de estas marcas y de esta manera vamos a ir repartiendo el pliegue
de manera homogénea. Vamos a poner este aquí, lo sujeto, busco el siguiente alfiler y busco la marca. Entonces, si necesito más, pues tiro un poquito, luego ya lo colocamos. Este iría aquí, alineamos bien el volante al borde y los vamos colocando todos como os estoy enseñando, alineando el alfiler con la marca que habíamos hecho antes para el bolsillo. Ahora de lo que se trata es de repartir el frunce, que por ejemplo aquí veis que está muy acumulado en un extremo, lo vamos repartiendo entre alfiler y alfiler. Sabemos que la cantidad de tela que vamos a repartir entre cada par de alfileres siempre va a ser la misma. Cuando lo tengáis repartido a vuestro gusto, sujetamos al borde con unas pinzas. Mirad cómo ha quedado el volante todo alrededor, repartido de una manera bastante homogénea. El haberlo partido en 6 trozos iguales para repartir luego en una distancia mucho más pequeña facilita el acabado. Ahora lo que vamos a hacer para luego poder colocar la cinta de bies de remate con más facilidad es dar todo alrededor una costura de zigzag. Mirad, ya he cosido el volante con el zigzag y veis qué aspecto tan bonito está tomando nuestra cesta. Ahora lo que nos queda es, tanto en la parte superior como en la base, poner una cinta de bies a tono, en este caso yo la voy a poner en este granate, para rematar. Para ello tomamos la cinta de bies y la vamos a colocar justo por el lado del derecho. Entonces la abrimos, alineamos el borde de la cinta con el borde del cesto y lo vamos a ir sujetando con unas pinzas o clips todo alrededor. Veamos ahora cómo rematamos el comienzo y el final. Es bastante sencillo. Vamos a tomar una de las piezas y la llevamos con pinzas casi hasta el final. Entonces ahora tengo un trocito de la propia cinta de bies, la voy a abrir porque voy a utilizarlo como medida del corte que tengo que dar. Entonces lo voy a colocar justo aquí debajo y entonces esta cinta, la que monta por encima, la tengo que cortar justo aquí, a la altura de la cinta que he puesto debajo. Y luego la cinta que viene por la izquierda la coloco por encima, la voy a sujetar también y en este caso la voy a cortar a esta otra altura, aquí. Cuando tenga estas dos piezas cortadas de esta manera, justo montando una encima de la otra el ancho de la propia cinta de bies, retiro, vamos a retirar alguna pinza más y vamos a colocar estas dos tiras de esta manera, abiertas completamente y en perpendicular una de la otra. Las vamos a sujetar con un alfiler y vamos a coser justo en diagonal. Daremos un pespunte desde aquí hasta aquí. Mirad, di el pespunte en blanco para que lo vierais. Lo que he hecho ha sido cortar justo el piquito. Entonces ahora ya esta costura la abrimos, simplemente con la mano la podemos un poquito apretar y ya colocamos la cinta en su posición cerrada con la costura dada y entonces ya nos va a coincidir perfectamente. Volvemos a colocar la cinta de bies completamente en su posición y ahora lo que vamos a dar es un pespunte justo por aquí, por donde dobla la cinta de bies cuando está cerrada. Con la cinta de bies ya cosida justo dando el pespunte por donde dobla, lo que vamos a hacer es voltearla y con la ayuda de nuevo de pinzas o clips vamos a ir sujetando el borde hacia el interior. Ahora ya solo nos queda coser a mano por el interior la cinta de bies. Para ello tomamos un hilo al tono de la cinta, tenemos el hilo que sale hacia nosotros, avanzamos por el interior justo por encima del pespunte para así también taparlo y salimos con la aguja justo al borde de la propia cinta. De esta manera la vamos a coser y las puntadas prácticamente no se van a ver.
Cuando terminemos de coser en este lado, vamos a repetir los pasos que hemos dado aquí, pero en la parte de abajo de la cesta, donde también vamos a rematar la unión de la base y del lateral con una cinta de bies. Mirad, ya he terminado de coser la cinta de bies tanto en la parte superior como inferior y además he ido cosiendo algunos botones, algunos detalles con temática de costura, puesto que esta cesta yo la voy a utilizar como costurero. También podéis añadirle un asa que va a quedar muy bonita y en función un poco de los adornos que le pongáis en la parte exterior puede ser perfecta, por ejemplo, para un cuarto de baño. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.